Como decimos siempre, vamos a tratar de no distraernos para no perder el espíritu. Mientras adoramos al Señor, estamos en sintonía con Él y tenemos que continuar en sintonía con su palabra. Amén. Muy bien. Como todos saben, los días jueves es lo que llamamos un día de trabajo. ¿Por qué un día de trabajo? Porque ser renovados espiritualmente es trabajo. Es un día que nos permite tal vez dar las enseñanzas de una manera mucho más práctica, con el fin de que nosotros podamos tomar la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida o aplicarla directamente a la necesidad que estamos viviendo. A ver, yo quiero que usted me ayude un poquitito. Hoy nosotros estábamos cantando acerca de ¿qué? De batalla espiritual. Yo en esta noche también quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos están en medio de una batalla? A ver, levante la mano el que está en medio de una batalla. Yo estoy en medio de una batalla. ¿Usted está en medio de una batalla? Hay una realidad que usted tiene que comprender, que usted siempre va a estar en batalla. ¿Por qué razón? Porque usted está en conflicto. Ya hemos hablado de dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas, el reino de este mundo. Ambos reinos están en conflicto. Eso no es algo que sucede solamente afuera, sino también sucede en el corazón, adentro del Hijo de Dios. Y si nosotros no tenemos en claro cuáles son los aspectos de esta batalla y cuál es nuestra posición para poder tener la victoria ganada por Cristo, lamentablemente vamos a estar fracasando. No basta venir a la iglesia, no basta orar, no basta leer, es necesario tener entendimiento y poder tomar decisiones de fe para ocupar el lugar que nos corresponde. Hoy vamos a hablar respecto a tomar nuestra posición. Tomar una posición significa definirse. Yo creo que a muchos de ustedes les ha tocado a veces hablar con personas de criterios relativos. Y es un tanto, por lo menos a mí me molesta, cuando la persona no se define. Che, está medio nublado. Y sí, está nublado. No creo que llueva. Y no creo que llueva. Y viene otro y dice, puede llover. Y tal vez sí. Entonces no se define nunca. Donde va el viento va la persona. Ahora, definirnos en algo quiere decir tomar una posición. Y tomar esa posición tiene que ver en virtud a mi creencia, a la verdad que yo estoy creyendo. Entonces voy a tomar una posición con respecto a lo que creo y desde allí yo voy a defender el criterio. Si yo creo que no va a llover, por más que todo el mundo dice que va a llover, planteo mi opinión, digo, no creo que llueva. ¿Por qué? Porque si el viento sopla para el otro lado, se va a llevar la tormenta aunque esté todo oscuro. Y lógicamente el relativista va a decir, sí, tiene razón, ¿no? Pero lo importante es que vos no seas el relativista, que vos seas aquel que toma una posición. Y de esto tiene que ver, y en esto radica la victoria del Hijo de Dios, en poder ocupar una posición. Muchas veces nosotros venimos atribulados a la iglesia, ¿por qué? Por batallas que tenemos que estar peleando, ¿no es cierto? Esta batalla siempre es lo mismo. Usted tiene un propósito divino en Cristo Jesús. El Señor, ¿qué hace con usted? El Señor lava sus pecados, los limpia por medio de su sangre y los pone en una posición de hijos, de las tinieblas a la luz. Y usted ocupa ahora esa posición. Pero como es una posición de fe, muchas veces nosotros no logramos entender cómo opera. Entonces, cuando viene luego la dificultad o el sentimiento o el desánimo, automáticamente yo dejo esa posición, me corro de esa posición y trato de pelear con mis propias fuerzas. Ahí, por supuesto, lo que pasa es que soy derrotado y no entiendo cómo funciona el asunto. Bueno, ¿cuál es la función de la iglesia? Que usted entienda. La función de la iglesia es que nosotros podamos aprender estos principios espirituales para que usted en medio de la batalla sea victorioso. A veces la persona viene a la iglesia para buscar un consuelo en medio de la batalla y el consuelo está. Siempre Dios, que es un Dios de consuelo, va a traer consuelo con su presencia a tu vida, pero inmediatamente te va a llevar a la posición para que vos estés peleando esa batalla.
y para que de la mano de Él vos tengas victoria sobre la situación que te toca vivir. Entonces, tal vez hoy viniste a buscar consuelo, pero hoy te vas a llevar algo distinto. Hoy te vas a estar llevando el conocimiento de un principio que solamente vos lo podés poner en práctica para experimentar la victoria del Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios entonces. Para esto vamos a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 52, y vamos a ver un llamado de Dios a su pueblo a que su pueblo pueda retomar la posición que perdió. Dice así la palabra de Dios: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Hasta ahí la palabra del Señor. Para poder entrar un poquito en el contexto bíblico, histórico, el pueblo de Dios está en cautiverio. ¿Por qué está en cautiverio? Porque dejó su posición. ¿Cuál fue el plan de Dios desde siempre para su pueblo? Que su pueblo lo representara. El plan de Dios es exactamente lo mismo hoy para su iglesia. El plan de Dios fue caminar con su pueblo, poderle dar a su pueblo la autoridad para que su pueblo fuera testimonio hasta lo último de la tierra, exactamente lo mismo que la iglesia, y de esa manera bendecir a su pueblo. Es todo exactamente lo mismo. Pero ¿cuál fue el error que cometió el pueblo de Dios? No le bastó esto, como muchas veces a la persona no le basta la gracia que recibe de Dios. ¿Y qué es lo que quiso este pueblo? Ser como los demás pueblos de la tierra. Quiso emparentarse con los demás pueblos de la tierra, y esto implicaba el precio de menospreciar a Dios. Por eso la palabra me dice: yo no puedo servir a dos señores. ¿Por qué? Porque a uno le voy a dar la prioridad y a otro lo voy a poner al costado. O amo a Dios con todo mi corazón o amo al mundo. No puedo estar a la mitad. Y esto tenía que ver, ¿por qué? En el antiguo pacto había una condición, que si el pueblo se mantenía en la posición, recibía la bendición de Dios, pero si se corría de posición, esa bendición la perdía. Eso era un pacto condicional y eso era el antiguo pacto. El pueblo de Dios se corrió de la presencia de Dios. El pueblo de Dios amaba tanto las naciones de este mundo que quería ser como las naciones de este mundo. ¿Cuál fue el resultado? Pudo ser como las naciones de este mundo, pero perdió la posición en Dios. Y lamentablemente fue a parar a las naciones de este mundo, pero como esclavo. Eso es lo que suele pasar cuando dejamos nuestra posición en Dios. A veces creemos en medio de una dificultad que la salida está atrás en lo que nosotros antes dejamos. Y a veces nos queremos escapar para poder tomar un respiro, un aire en esas cosas. Y no nos damos cuenta que si volvemos a esas cosas vamos a volver al mismo estado de esclavitud en el que estábamos antes. El camino es para adelante, nunca es para atrás. Y el Señor nos va llevando de victoria en victoria. Pero para esto es necesario que nosotros tengamos entendimiento. Entonces es muy importante que usted pueda comprender que para que esta victoria que fue ganada en Cristo Jesús sea efectiva en su vida, usted tiene que tomar una posición. Y de eso es lo que en esta noche quiero estar hablando, de la posición del Hijo de Dios. Usted va a ver en la palabra de Dios que a menudo en el Nuevo Testamento la bendición, la dádiva dada a cada uno de nosotros está precedida por en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos las cosas en nosotros mismos, sino que las tenemos en Cristo, las tenemos en la persona de Jesucristo. Y ese es un principio muy importante. Muchas veces nosotros no ocupamos la posición, el lugar que nos corresponde. ¿Por qué? Porque tenemos un problema con la palabra de Dios. Hoy por hoy usted va a ver en muchas iglesias cultos emocionales, cultos que es ruido por todos lados, música por todos lados, hasta algunos que tienen un poco más de recursos ponen cortinas de humo y un montón de cosas más, intentando suplir de alguna manera, inconscientemente, esto
la presencia de Dios. Pero la realidad es que si nosotros no conocemos la palabra de Dios, por más humo que tengamos, por más recursos y templos grandes que tengamos, no vamos a estar ocupando nuestra posición porque no vamos a saber cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que usted pueda conocer a la persona de Jesucristo a partir de la palabra de Dios. Usted va a ver que en la iglesia va a haber enseñanza por un lado, va a predicarse los días sábados, va a haber estudio los días jueves, vamos a tener seminarios, primeros, segundos pasos, todo coopera a que usted pueda conocer la palabra de Dios y de la manera más rápida posible ocupar el lugar que Cristo ganó en la cruz del Calvario para usted. Pero sin conocimiento, lamentablemente, no tenemos absolutamente nada. Vamos a ser derrotados. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Cada vez que usted viene a la iglesia no tiene que venir con la expectativa del ambiente, tiene que venir con la expectativa de qué el Espíritu Santo quiere hablar a mi vida. ¿Qué nuevo cosa nueva voy a poder tomar para mí, para que mi vida espiritual sea renovada? Entonces, para entrar a esta posición es importante el conocimiento. Sin conocimiento de la palabra de Dios, yo no leo la palabra de Dios, no conozco la palabra de Dios, voy a tener en mi vida algunas dificultades. La primera de ellas es la inmadurez. Esto estaba presente en la iglesia de Corintios. Correcto. ¿Qué pasa? Yo tengo un encuentro con mi Señor salva mi vida, llena mi vida del Espíritu Santo, pero si luego no hay un entendimiento de lo que me pasó, yo no voy a poder tener mucha cuerda más. La mayoría de ustedes conocen mi testimonio y yo no conozco al Señor por medio de la predicación. Yo conozco al Señor por medio de un toque del Espíritu Santo. Y la mayoría dice, yo necesitaría eso. Yo le puedo asegurar que no es lo mejor. Porque uno recibe algo muy, muy lindo, pero después yo no tenía absolutamente nada. Y creía que con ese toque lo tenía todo. ¿Y qué pasó? A la próxima semana yo me fui a predicar. Y me fui a hablarle a la gente de Dios. Y me agarraron dos de esas personas que no vamos a dar nombre, pero usted las conoce, tocan la puerta, ya saben quiénes son. Y me agarraron dos de esas personas y yo estaba lleno del fuego, pero no conocía la palabra, no tenía nada. Jamás en mi vida había leído la Biblia. Y yo les hablaba del fuego de Dios y ellos, sí, pero mirá lo que dice acá la Biblia. Mirá lo que dice acá que Jesús no es Dios. Y la verdad, cuando se fue esta gente, me dejaron tan dado vuelta que estuve encerrado en mi casa una semana. Realmente me dejaron mal, me dejaron por el piso. No conocía la palabra de Dios, tenía la experiencia, pero no tenía la palabra. De esta manera vivían los corintios y de esta manera vivimos muchas veces. Tenemos la experiencia de la salvación de Cristo en nuestra vida, pero después no tenemos el crecimiento en la palabra de Dios. Entonces viene el enemigo, toca nuestras vidas, inmediatamente nos deja fuera de combate. ¿Por qué razón? Porque hay inmadurez. ¿Y qué ocurre cuando hay inmadurez? La inmadurez, no lo tome usted como la inmadurez del niño, ¿no? El capricho. La inmadurez tiene que ver con la mezcla de lo natural y lo espiritual. Cuando me falta lo espiritual, lo suplo con lo natural. Y ahí es donde hago lío. La mezcla no sirve en el reino de los cielos. O es carne o es espíritu. Si yo quiero hacer algo mezclado, lamentablemente eso no va a tener consistencia. Esto es lo que hacían los corintios, porque no se dedicaban a aprender la palabra de Dios, sino que vivían de experiencia en experiencia. No busque la experiencia. Dios sabe cuándo darle a usted la experiencia que usted necesita. Busque a la persona de Cristo a través de la palabra y ahí sí usted va a tener una experiencia. Pero si usted se va de iglesia en iglesia buscando una experiencia espiritual, van a pasar los años y usted va a estar siempre en el mismo lugar. No va a crecer y no va a tener herramientas para pelear esta batalla. ¿Por qué? Porque va a ser como ese relativista que hablamos al principio. No va a estar ocupando una posición. La falta de palabra de Dios me lleva a la inmadurez. La falta de palabra de Dios también me lleva a la inconsistencia. ¿Qué es algo inconsistente? Algo inconsistente también es algo que no está definido, algo que no tiene fuerza. Es la tibieza espiritual.
La iglesia de la Odisea presenta esa tibieza. Y la tibieza espiritual es complicado porque la persona tibia cree que está bien. Y eso es lo más complicado de todo. Esa persona no se está renovando, esa persona no está creciendo en la palabra de Dios, esa persona se estacionó en una situación, conoce intelectualmente un montón de cosas, no responde a la dirección del Espíritu Santo de Dios, hace actos religiosos y cree que está bien y que no le falta nada. Y el Señor le está diciendo, te falta absolutamente todo. Pero ¿qué es lo que pasa con esta persona? No permite que la palabra de Dios penetre en su espíritu. ¿Cuántas veces la palabra de Dios es predicada en los púlpitos, es hablada y va directo a tu vida? Pero ya sea porque vos estás concentrado en otra cosa o porque endureces el corazón, no dejas que penetre. Y cuando el corazón se endurece, vos podés tener enfrente tuyo al mismo Cristo y no le vas a dar lugar en tu vida, porque los sentidos se endurecieron, porque tu corazón se endureció, porque esa docilidad que vos tenías al principio la perdiste. Y no es asunto de la iglesia, no es asunto ni del pastor ni de la gente, es asunto de que se endureció tu corazón. La falta de la palabra de Dios me va a llevar a la inconsistencia y me va a llevar también a la ineficacia. Cuando no hay palabra de Dios en mi vida está centrada en mí mismo. Y cuando mi vida se centra en mí mismo, me ocupo en mí mismo y no tengo tiempo absolutamente para nada más. No dejo que la palabra de Dios trabaje en mi vida, no me niego a mí mismo por amor a Cristo y a los demás, sino que me centro de una manera tan comprometida conmigo mismo que me hago ineficaz. Esto sucede con el pueblo de Dios en los tiempos de Ageo, donde tenían el propósito de reconstruir el templo que en la cautividad perdieron, pero ellos habían dejado toda la obra y se habían dedicado a sí mismos, se habían hecho inoperantes. Cuando la persona está centrada en sí misma, se hace inoperante, se hace luz que no alumbra, se hace sal que no sala. Es totalmente ineficaz. Entonces, cuando la palabra de Dios no está presente en nuestra vida, nos hacemos inmaduros, nos hacemos ineficaces, nos hacemos inconsistentes. Y de esta manera estamos fuera de la posición a la cual el Señor nos llamó. ¿Entendemos? Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos que caracterizan la posición en la que nosotros tenemos que estar? Bueno, el primero de ellos es la verdad. Cuando hablamos de la verdad, de hecho le voy a hacer la pregunta, ¿cuántos quieren la verdad? ¿Cuántos la quieren para sí? Pero yo le voy a decir que usted y yo vamos a tener un conflicto con la verdad, cuando la verdad esté presente. Primeramente, la verdad es un principio universal. La verdad es parte del carácter y del atributo divino. La verdad no es algo que lo tiene que convencer a usted o se tiene que disfrazar. La verdad es en sí mismo. Yo a veces les digo en chiste, cuando enseño la verdad, yo no le tengo que decir a usted que yo soy pelado. No lo tengo que convencer que soy pelado. Usted me ve, bueno, usted me ve y ve que no hay pelo. Eso es verdad. La verdad se presenta de esa manera. Ahora, cuando yo tengo que forzar algo para que sea aceptado, quiere decir que hay algo que no está funcionando bien. Y la realidad es que la verdad tiene un carácter completamente distinto al nuestro. La palabra de Dios señala que el corazón de nosotros, ¿cómo es? Es engañoso. ¿Qué quiere decir que es engañoso? Está mezclado con mentira, con engaño, no es verdadero. Entonces, a la hora que yo tenga contacto con la verdad, no va a ser todo tan romántico como me parece. Va a haber un conflicto. Ese conflicto de que yo quiero la verdad, yo quiero la verdad. Bueno, acá está la verdad. Ay, pero no sé si me conviene. Pero si yo acepto la verdad, hay cosas que tengo que correr de mi vida. Pero la verdad no siempre me va a dar el resultado que yo quiero. La verdad no me va a hacer sentir como a mí me gustaría sentir.
Entonces, ¿quiero realmente la verdad o me conformo con alguna verdad medio acomodada, medio relativa? La realidad es que yo no puedo ocupar esta posición de victoria si yo no voy a tener un compromiso con la verdad. El Espíritu Santo, que es el Espíritu que está dentro tuyo, lo va a guiar a usted siempre ¿a qué? A toda verdad. Que lo guía a toda verdad no quiere decir que usted la termine aceptando. Pero la realidad es que para ocupar esta posición de victoria, usted tiene que tener un compromiso con la verdad. Usted se tiene que rendir a la verdad. Y usted me va a decir, ¿y qué beneficio trae la verdad? Bueno, el beneficio más grande de todos. No siempre la verdad le va a traer algo que usted lo va a ver inmediatamente. Hay personas que cometen engaños y las cosas parece que les salen bien. Y hay personas que son verdaderos y las cosas no les salen bien. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la verdad? La ventaja de la verdad es que usted tiene una recompensa eterna. Generalmente se enseña que la recompensa usted la tiene o por venir a la iglesia, o por dar una ofrenda, o por hacer algún acto. Eso no funciona de esa manera. Cada uno de nosotros que vivimos por amor a Cristo, vivimos no por la recompensa inmediata de lo que vamos a obtener. Vivimos por la recompensa eterna. Cuando usted lee el Sermón del Monte, se va a dar cuenta que no hay recompensa temporal. Hay una recompensa eterna sobre cada cosa por la fidelidad en su presente. Muchas veces la consecuencia de comprometerme con la verdad, lógicamente va a ser visible, va a estar, pero otras veces no. Otras veces hasta nos va a perjudicar, porque mucha gente va a defender el error, el engaño, y usted va a tener un compromiso con la verdad. Y usted va a perder cosas, pero nunca va a perder la posición. Y eso es lo importante y eso es lo que en esta noche usted tiene que entender. Esa posición demanda verdad de la vida de cada uno de nosotros. Demanda que cada uno de nosotros seamos verdaderos. Y para eso Dios trata continuamente en nuestras vidas. ¿Qué pasa en los momentos de dificultad? Cuando usted no hace pie y salen un montón de cosas de adentro suyo que ni se imaginaba que estaban. Ahí es donde esas cosas son tratadas. Y ahí es por medio de su fidelidad a la verdad, donde usted dice, yo esto no lo quiero más para mi vida, yo esto lo rechazo de mi vida, y de esa manera usted se mantiene en posición. Otro aspecto importante, aparte de la verdad, es la manera en la que yo accedo a la verdad y es la fe. La fe, de alguna manera, es el punto que tiene el enemigo para atacar, porque donde el Hijo de Dios pierde la fe, pierde la confianza, pierde la posición y pierde absolutamente todo. Por eso el enemigo tiene como objeto la fe de cada uno de nosotros. Esta posición no es una posición externa y visible. Usted es trasladado del reino de las tinieblas al reino divino, a la luz. Ahora, ¿cómo sucede todo esto? ¿Qué quiere decir? ¿Que yo dejo de vivir acá, me voy a vivir a otra? ¿Cómo pasa todo esto? Todo esto pasa dentro suyo. No es algo que pasa afuera. No es un cambio externo. Nosotros nos equivocamos y creemos que la conversión implica que adentro ya no queda nada más de lo viejo y es todo nuevo, y no es así. Entra lo nuevo adentro suyo, pero lo viejo sigue estando. Y eso entra en conflicto adentro de usted. Entonces lo viejo va a querer lo que usted puede tocar, ver, sentir. Lo nuevo va a querer lo de Dios. Y esta posición que usted tiene es una posición a la cual usted accede por medio de la fe. Le voy a explicar cómo funciona. ¿Cuántos de los que están acá son justos y buenos? ¿Quién es? ¿Alguno hay o no? ¿Ni uno? Bueno, entonces estamos en la palabra de Dios, porque la palabra dice que no hay justo ni aún uno. ¿Y cómo hace el Señor para llamarnos justos? Por medio de la fe en la gracia de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cristo paga por el pecado de cada uno de nosotros. Entonces nos invita por medio de su gracia. Usted no hace nada para lograr ese perdón, lo hace todo Dios. Lo único que usted hace es decidir si va a creer en esto o no va a creer. Si usted cree en esto, automáticamente pasa y entra en esa posición. Y usted, a partir de haberlo aceptado por medio de la fe, usted ahora es justo. ¿Qué quiere decir? ¿Usted sigue siendo malo o no? Sigue siendo malo. Pero por los méritos de Jesucristo usted es declarado justo. Y usted eso lo tiene que creer.
Porque ahí sí que viene la batalla espiritual. Va a venir el enemigo y ¿qué va a hacer? Le va a sacar la óptica de Jesucristo y lo va a hacer mirar a usted mismo. Y le va a decir, todo es una mentira. ¿No ves que seguís siendo el mismo? ¿No ves que seguís haciendo las mismas cosas? Es todo una mentira. Pero la realidad es que por medio de la fe usted acepta lo que Cristo hizo. Pero no es solamente algo pasivo. Esto es algo activo, ¿por qué? Porque usted comienza a vivir como una persona justa. Usted comienza a vivir en esta posición nueva como una persona que ama la verdad, que responde a la verdad. Se va a equivocar un montón de veces. Los pensamientos en su cabeza del antiguo hombre van a seguir bombardeando su cabeza. El enemigo va a seguir condenando. Pero ¿cuál es la realidad? Usted ya no vive practicando el pecado como antes. Usted ahora responde a esta nueva posición que tiene. Y aunque el enemigo viene, si usted se mantiene firme en la fe, el enemigo no tiene autoridad sobre su vida. Todo esto va formando de alguna manera su lugar en esta nueva posición. Es una posición verdadera y usted accede a ella por medio de la fe. Ahora, si usted se mira inmediatamente a usted mismo en medio de una batalla espiritual, usted es derrotado. ¿Por qué? Porque siempre el enemigo va a ser más fuerte que usted. No es más fuerte que Cristo, pero sí es más fuerte que usted. Y usted no va a pelear en sus propias fuerzas, usted va a pelear en las fuerzas del Señor. Usted no va a hacer prevalecer su criterio, va a hacer prevalecer la palabra de Dios y es ahí donde usted tiene la victoria. Pero para esto usted tiene que mantenerse en la fe. Si usted se corre de la fe, se corre de posición. Y lógicamente no va a poder tener victoria en ese campo y el enemigo va a venir sobre su vida y lo va a correr y lo va a tirar al costado. ¿Por qué muchas veces fracasamos en la batalla espiritual? No solo por falta de conocimiento de la palabra, sino también por falta de confianza en Él. A veces nosotros nos movemos según nos sentimos o lo que nos pasa, pero la realidad es que la fe es independiente a todo esto. Dios es independiente a todo esto. Hay veces que las cosas van a ser positivas, otras veces van a ser negativas. Voy a sentir cosas buenas, voy a sentir cosas malas, pero esto es indistinto a la fe. La fe es en una persona que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo tengo que salir de mi comodidad para que cuando viene el momento de dificultad, en vez de mirar a la dificultad, lo mire a Él y me mantenga firme en Él. De esa manera yo permanezco en esta posición. Amén. Y esta posición no es algo esporádico, que cada tanto yo, hoy ahora estoy un poquito mejor, escuché, entonces ahora sí, y mañana no. Esta posición debe de mantenerse. La palabra dice que el vencedor, ¿quién es? Aquel que llega hasta el fin, aquel que permanece hasta el fin. En medio de la batalla espiritual es cuando yo tengo que poner mi confianza de manera absoluta en Él. No la gano con mis propias fuerzas, no la gano con la desesperación. Lo primero que debo hacer es doblar mis rodillas delante de la presencia de Él, llevar esto a Él y comenzar a pelear a partir de Cristo. Eso es ocupar la posición. Y en esa posición, aunque el tiempo se prolongue un poco, pero hay victoria. Si yo abandono esa posición, que es lo que el enemigo finalmente quiere hacer en mi vida, voy directo a la derrota. ¿Por qué soy derrotado? Porque a veces tengo ese punto de fe y estoy contento con mi fe, pero inmediatamente comienzo a funcionar en lo natural, por lo que veo, por lo que siento y por lo que pasa. Y acá vamos a ver cómo el enemigo usa todas estas cosas para sacarnos de posición. Entonces, si usted tiene una posición en Cristo Jesús, el enemigo lo puede molestar, pero no lo puede tocar. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué va a hacer el enemigo para sacarlo a usted de posición? Lo primero que va a hacer, como la verdad es el principio, la mentira es lo que él va a estar trayendo sobre su vida para que usted crea. Pero no va a traer una mentira absurda, va a traer una mentira sutil que usted pueda estar creyendo. Hay distintas figuras retóricas, una de ellas se llama sinécdoque, y el sinécdoque es cuando usted interpreta el todo por una pequeña cosa. Bueno, el enemigo usa muchas sinécdoque en nuestra vida.
Muchas veces presenta pequeñas cosas para que yo dé por hecho que va a haber un gran desastre. Prepara una pequeña calamidad para que usted diga, esto sigue, crece y se convierte en algo que ya está, yo no lo voy a poder manejar. Él muestra pequeñas cosas para que usted dé por hecho que van a suceder desastres. Y si yo salgo de la fe, me corro de la posición y lo creo, lamentablemente voy a salir de ese lugar. La mentira, él la va a estar utilizando siempre, primeramente porque él no lo va a respetar a usted, segundo porque usted está en el foco y tercero porque él quiere sacarlo a usted de posición. Usted en posición para él es peligroso. Si él a través de la mentira lo puede estar engañando, lo va a hacer. Eso fue lo que hizo con Adán, eso fue lo que intentó hacer con Cristo y eso es lo que hace en la iglesia hoy en día. Entonces nosotros tenemos que estar abiertos a partir del conocimiento de la verdad para no dejarnos engañar por el enemigo. Entonces lo primero que va a usar es la mentira. ¿Cuántas mentiras pronuncia sobre tu vida? No vas a poder. Es cierto, yo no voy a poder, pero en Cristo todo lo puedo. Dios te dejó. La palabra de Dios dice que Él jamás va a abandonar a alguien que se acerca a Él. Dios no está con vos. Cuando Él dice, Él siempre estará contigo. No te dejaré ni te desampararé. Mentiras, mentiras. Pero ¿por qué nosotros creemos tan fácilmente esas mentiras? Porque el medio que Él utiliza para que usted abrace la mentira es el engaño. ¿Y el engaño qué hace? También el engaño es sutil. El engaño usa muchas veces razonamientos y nosotros damos por hecho que el resultado responde a esos razonamientos. Te voy a dar un ejemplo. No me acuerdo el nombre de esta figura, pero Juancito sale al parque y está lloviendo. Juancito toca el pasto y está húmedo. Juancito entendió que el pasto está húmedo porque llovió. Pasado 3 días, Juancito sale al parque. El pasto está húmedo. Entonces Juancito entiende que llovió. ¿Es razonable? Pero no es cierto. Porque el parque está mojado no porque llovió, sino porque lo regaron. ¿Cómo hace el enemigo en nuestra vida? De la misma manera. Presenta razonamientos y que vos los asocies, saques tus propias conclusiones, pero siempre apuntando afuera de Dios. Siempre apuntando a la incredulidad hacia Dios. Y cuando eso está presente en mi vida, el engaño abraza la mentira y yo me corro de mi posición. Él tiene como foco que vos abandones tu posición de batalla, que en medio de la desesperación vos renuncies. Él quiere llevarte al punto de la pasividad. ¿Cuál es el punto de la pasividad? Es el punto en donde vos soltás absolutamente todo, la obra de Dios se interrumpe y vos te quedaste a un costado vencido. Que esto fue a donde fue a parar el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba cautivo, sin ánimo alguno, habiendo perdido la identidad, pensando ya su futuro estaba completamente perdido. Cuando el enemigo nos corre a nosotros de posición, ese es nuestro pensamiento. Está todo perdido y no tenemos fuerzas para volver a ocupar la posición que tenemos que ocupar. Yo quiero que en esta noche entendamos esto, porque esto es muy importante, iglesia. No es un asunto de emoción, no es un asunto de lo que te pasa o cómo te sentís, es un asunto de posición. Y en esa posición nos mantenemos a través de la fe. Venga lo que venga, pase lo que pase. Hoy muchos de ustedes están siendo vapuleados por todos lados. Pero a veces como el relativista, ¿qué pasa? Acompañamos el viento para donde va. Cuando la orden es mantenernos firmes pese al viento. Mantenernos firmes pese a lo que está aconteciendo. No creer el desastre que el enemigo está proponiendo que va a pasar. Esa mentira, esos razonamientos que vienen sobre nuestra vida. Y hacer valer la verdad de Dios más que la mentira del enemigo. Y esa es la posición en la cual resistimos al diablo. Amén. Y ahora volviendo a la palabra, vamos a ver cómo
Dios guía al pueblo, porque el pueblo dejó la posición, pero ahora el Señor lo está llamando a volver a ocupar su posición en Dios. Si en esta noche, por incredulidad, por cansancio, por engaño del enemigo, dejaste tu posición, hoy mismo es el momento para volver nuevamente a ella y ocuparla firme en ese lugar. Entonces vamos a ver que el Señor manda al pueblo a lo siguiente. Primero le dice, despiértate, vístete. Vamos a ver nosotros en la palabra de Dios que el adormecimiento espiritual, ya lo hemos visto el día sábado con el Valle de los Huesos Secos, ya lo hemos visto como el libro de los Hebreos, el autor llama a despertar al pueblo y al salir de ese lugar de muerte espiritual. El adormecimiento espiritual es sinónimo de muerte espiritual. El adormecimiento espiritual es cuando ya todo me da lo mismo, cuando perdí ese primer amor, perdí esa pasión por Cristo. Lo que hago lo hago con fastidio, lo hago porque lo tengo que hacer. Es como que las cosas verdaderas perdieron el sentido y las cosas secundarias están ocupando el primer lugar. Entonces el Señor le está diciendo, tenés que salir de ese lugar y tenés que vestirte. La renovación espiritual siempre se representa por vestirnos del nuevo hombre. Ya dijimos que convivimos con dos naturalezas, la vieja naturaleza y la nueva según Cristo. Y el apóstol Pablo nos llama a vestirnos de Cristo. Salimos y entramos en esta posición levantándonos del lugar de desánimo y vistiéndonos de Cristo, vistiéndonos de su persona. El Señor lo está llamando al pueblo, dejen ese lugar. Está llamando al pueblo a que se despoje. Primeramente le dice, limpiate, sacudite. Y después le está diciendo que se saque las ataduras de cautiverio. Vos fijate que hay algo importante en todo esto. ¿Me sacudo de qué? De lo pequeño, de lo temporal, ¿no? Pero luego me saco aquello que me está deteniendo, que está atando mi vida. Entonces lo está mandando al pueblo, libérense de toda la tierra del cautiverio, porque están ahí, porque están abajo, porque están en el suelo, y libérense también de aquello que los tiene fijo en el cautiverio, de las ataduras y de las ligaduras. Sáquense de encima todo eso. No podemos ocupar esta posición si arrastramos con nosotros ataduras del pasado, fracaso, frustraciones, pecado, falta de perdón. Hay que sacárselo de encima porque si no, no podemos levantarnos y tomar esta nueva posición. ¿Lo entendemos? Y finalmente le dice, y siéntate, y ahí está ocupar la posición. Siéntate, siéntate es un lugar de autoridad. Siéntate es un lugar de descanso en Dios. Esta posición yo la ocupo descansando por medio de la fe en la obra completa de Cristo Jesús. Y esto no es pasividad. Lo que se sienta, lo que descansa es mi ansiedad, es todo lo que se produce durante mi incredulidad. Esos nervios, eso se sienta, eso se corre. Yo descanso en la obra terminada de Jesucristo. Y este descansar no quiere decir no hacer. Por supuesto que voy a hacer. Y voy a hacer más que antes. Pero mi corazón descansa en la victoria y en la obra terminada. Esta es la posición que el Señor nos llama a tomar. Esta es la posición que está preparada para cada uno. Si vos en esta noche te das cuenta que cada vez que hay una batalla, el enemigo te pega en el mismo lugar, te saca de posición, pasa un tiempo, tenés que entrar después de nuevo a esa posición y así simultáneamente el enemigo está jugando con tu vida. Pero vos tenés la autoridad de, por medio de la fe, tomar esa posición y resistir al enemigo desde allí hasta que éste huya de vos. Pero esto es por medio de la fe, iglesia.
Esto es por medio de la confianza absoluta en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que en medio de la batalla ni te imaginás las cosas que van a venir sobre tu mente, las amenazas que van a venir de afuera. Todo esto se termina, vos no servís para nada, porque el enemigo no tiene piedad de aquel que le da lugar. Pero si vos en medio de todo eso te mantenés con la firmeza y la confianza absoluta de que Cristo ya terminó esa obra, de que Cristo ya venció sobre todo eso, dice la palabra que Él tiene que huir. Y la victoria, por supuesto, es completamente tuya. ¿Por qué no vencemos? Porque huimos antes de tiempo, renunciamos antes de tiempo, claudicamos antes de tiempo, no confiamos completamente. Entramos en esa posición y la queremos sostener de manera emocional, de manera sentimental, de manera física. Y eso no funciona de esa manera. Hoy yo quiero invitarte a un paso más, iglesia. Hoy yo quiero invitarte a confiar de Él en una manera más profunda. Hoy quiero decirte, no es que no van a venir problemas sobre tu vida. Van a venir, pero no dejes, por favor, que esos problemas te muevan de posición. No dejes que nada ni nadie te corra de esa posición, de ese lugar, porque ahí es donde vos tenés la victoria. Fuera de ahí, no. Muchas veces el enemigo te va a engañar con cosas para que abandones esa posición. No te rindas. Pelea desde el lugar en el que estás. Aún con tu último suspiro y con tus últimas fuerzas, porque fiel es el que prometió. Y el que prometió, prometió la victoria sobre tu vida. Amén. Te invito a ponerte de pie.